El olor a polvo milenario y a madera rancia se adhería a Elara como la mortaja invisible que envolvía su alma marchita, un sudario que cada amanecer, antes incluso de que el sol de Redemption Creek rozara el horizonte rojizo, la obligaba a sentir el peso del cubo metálico y el roce áspero del paño de limpieza, herramientas de su penitencia diaria. Su viudez, un sello de vergüenza y condena silenciosa en este pueblo desolado, la arrastraba por las tabernas malolientes, limpiando la inmundicia ajena, un reflejo constante de la suya propia. Sus ojos, antes vivos y llenos de una luz singular, ahora solo reflejaban el silencio resignado del campo vasto y la memoria persistente del olor a tierra mojada que cubrió a su marido. Era un día igual a tantos otros, con el chirrido de la puerta del salón marcando el ritmo monótono de sus dolores articulares mientras sus rodillas se incrustaban en la madera encardida, cuando un grito repentino, más agudo que el aullido constante del viento que barría Redemption Creek, cortó la estridente canción del ambiente. La sombra alargada del Sheriff Thorne, un hombre cuyas sombras eran a menudo más largas que su reputación, se proyectó sobre ella, deteniéndose justo enfrente. Sus ojos gélidos, de un azul tan frío como el hierro forjado, se clavaron en los suyos. Sin una sola palabra, con la precisión desalmada de un cazador que asegura su presa, arrancó el paño sucio de sus manos, dejando un eco de estupefacción en el aire viciado. Aquel gesto, tan abrupto y determinante, congeló el ir y venir de los parroquianos, transformando el incesante lamento del viento en un presagio ominoso que se colaba por las rendijas de las ventanas. Un calofrío de terror puro y una chispa diminuta, casi imperceptible, de esperanza prohibida, danzaron en el pecho de Elara, librando una batalla silenciosa en su interior. ¿Sería este el fin de su tortura diaria, o acaso el inicio de una humillación aún más profunda y pública? La imagen fantasmal del cuerpo de su marido, hallado sin vida en aquellas mismas tierras áridas que rodeaban el pueblo, la asaltó con una crudeza renovada. Había un secreto, pesado y oscuro, oculto entre la arena y el silencio de Redemption Creek, un pacto mudo que ella había jurado enterrar para siempre, pero que ahora parecía brotar como una mala hierba indomable. El rostro del sheriff, que se había girado ligeramente hacia la multitud paralizada, mostraba una severidad inusual, pero sus ojos, por un instante, se fijaron furtivamente en una diligencia nueva que acababa de llegar, arrastrando no solo más polvo al pueblo, sino también un nombre susurrado que hizo que la sangre de Elara se helara en las venas. Mientras él murmuraba algo ininteligible a su ayudante, sus ojos encontraron los de ella de nuevo, y en su profundidad, Elara no solo vio acusación, sino un reconocimiento sombrío y definitivo de lo que la tierra árida de Redemption Creek, y solo ella, había guardado desde aquella noche fatídica. El silencio, que había caído sobre el saloon espeso y opresivo, fue rasgado abruptamente por la voz del Sheriff Thorne, una voz grave que resonó con la autoridad de quien sabe que cada palabra es ley en este rincón olvidado del mundo, y que ahora se dirigía a la multitud paralizada, cuyas miradas pasaban del sheriff a Elara, y de Elara a la diligencia recién detenida bajo el implacable sol. «Hemos esperado este día», comenzó Thorne, sus ojos de hielo deteniéndose un instante en Elara, un parpadeo fugaz de acusación y advertencia que ella sintió como un puñal clavado en el pecho antes de que su mirada se fijara en el vehículo de madera. «Esta diligencia trae consigo a Silas Blackwood». El nombre, pronunciado con una sonoridad que parecía arrastrar el peso de viejas deudas y promesas rotas, golpeó a Elara con la fuerza de una ráfaga de viento helado, vaciando sus pulmones y deteniendo el ritmo de su corazón. Silas Blackwood, el hermano de su marido, la misma persona que había jurado venganza por la muerte de su hermano, desaparición que se había achacado a una riña de borrachos, pero que Elara sabía era mucho más oscura, una verdad que había sepultado bajo capas de miedo y olvido. El vaho de su aliento, mezclado con el hedor a whisky rancio y sudor de los presentes, apenas lograba calentarla. Sus músculos se tensaron hasta el punto del dolor, y sus ojos, antes resignados,
ahora ardían con un pánico primitivo, mientras el polvo que se levantaba de la calle con cada movimiento de la diligencia parecía danzar, mofándose de su frágil paz, un preámbulo de la tormenta que se cernía sobre ella. Mientras el crujido de la diligencia al detenerse del todo y el relincho ahogado de los caballos rasgaban el aire, un hombre corpulento y de mirada severa descendió del carruaje, sus botas levantando una pequeña nube de polvo que se sumó al ya omnipresente velo de Redemption Creek. Era Silas Blackwood, un fantasma del pasado que había cobrado carne y hueso y cuyos ojos, tan oscuros y penetrantes como los de su hermano difunto, recorrieron el salón con una frialdad que buscaba y encontró a Elara, deteniéndose en ella con una intensidad que traspasaba no solo la distancia, sino también el tiempo. Para Elara, el mundo exterior se desdibujó. Las figuras de los curiosos, las botellas en la barra, el brillo cobrizo del sol en los cristales, todo se fundió en un borrón abstracto, mientras su mente era arrastrada sin piedad a la noche fatídica. Recordó la textura áspera de la tierra bajo sus dedos, el silencio sepulcral del campo roto solo por su propia respiración entrecortada y los débiles quejidos de su marido, el sabor férrico del miedo en su boca, el secreto que había pesado sobre ella como una lápida desde entonces, un secreto que, según su juramento, jamás debería ver la luz del día. La presencia de Silas, firme y amenazante, no era solo una interrupción, era la exhumación de aquel doloroso pacto, la promesa de que la tierra, tan celosa guardiana de sus muertos, ahora vomitaría la verdad. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus uñas rasgando la palma de sus manos en un intento desesperado de anclar su mente a la realidad, a algo más allá de la vertiginosa espiral de terror que se abría a sus pies, una espiral que amenazaba con devorarla y exponer su vulnerabilidad al mundo entero. La mirada de Silas Blackwood era un martillo que golpeaba sin piedad en el cristal opaco que Elara había construido alrededor de su alma marchita, haciéndolo añicos con cada segundo que pasaba. No era solo el impacto visual de su figura alta y sombría descendiendo de la diligencia, sino el peso de una historia compartida, de una tragedia enterrada bajo capas de polvo y silencio, que ahora resurgía con una furia inusitada. El pitido monótono y casi olvidado del miedo ancestral vibraba en sus oídos, opacando el chirrido de las ruedas, el lejano balbuceo de las conversaciones cortadas abruptamente e incluso el susurro constante del viento árido que solía ser su única compañía. Sus pulmones se sentían comprimidos, incapaces de extraer el oxígeno vital de un aire que de repente se había vuelto denso, casi tangible, cargado con el presagio de lo inevitable. La textura rugosa del trapo de limpieza en sus manos parecía ahora una condena, un recordatorio de la futilidad de su existencia, de cómo su vida se había reducido a borrar las huellas ajenas, mientras las suyas propias se volvían cada vez más profundas y dolorosas. En la quietud forzada que se había apoderado del salón, Elara se sintió desnuda, sus secretos expuestos al sol inclemente de Redemption Creek, un sol que ahora ardía con la intensidad de 1000 ojos juzgándola. La imagen de la tierra húmeda sobre el cuerpo de su marido parpadeó en su mente, una visión fugaz pero devastadora que le robó el aliento y la sumió en un pozo de desesperación silenciosa, mientras el sheriff Thorne, con su sombra imponente, permanecía inmóvil, observando la escena con una gravedad que hacía que el pulso de Elara se acelerara hasta el punto de la asfixia. Con una lentitud deliberada que se sintió eterna, Silas Blackwood finalmente desvió su mirada de Elara, un movimiento que no alivió su terror, sino que lo intensificó, como si el cazador hubiera terminado de marcar a su presa. Caminó con una autoridad innata hacia el centro de la calle principal, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban brevemente en el aire antes de asentarse de nuevo sobre la tierra reseca, un eco visual de la turbulencia que su llegada había desatado en el corazón de Elara. El silencio que lo rodeaba era casi reverencial, un respeto forzado por la novedad de su presencia y por la enigmática conexión que evidentemente compartía con la viuda. La brisa caliente,
que antes había mecido los rótulos desvencijados de las tiendas con un sonido melancólico, ahora parecía contener la respiración, esperando. Elara, aún arrodillada sobre la madera mugrienta, sintió un impulso irracional de huir, de desaparecer entre las sombras más oscuras del salón, pero sus músculos parecían haberse solidificado, traicionando cualquier intento de movimiento. Observó cómo Silas se detenía, no buscando una cara amiga, sino escudriñando el horizonte desértico con una determinación que helaba la sangre, como si esperara ver una respuesta a una pregunta que solo él conocía flotando entre las dunas. Su figura, recortada contra el cielo azul implacable, proyectaba una sombra larga y amenazante, una premonición que Elara sentía en sus entrañas, un presagio de que la tregua de su existencia estaba a punto de terminar, de que las cadenas del pasado se habían tensado y estaban a punto de arrastrarla de nuevo a un purgatorio del que creía haber escapado. El sheriff Thorne, por su parte, seguía siendo una estatua de observación, sus ojos escaneando no solo a Silas, sino también las reacciones contenidas de los pocos curiosos que se atrevían a respirar en este momento cargado de tensión. Elara, el aliento, atrapado en la garganta como una espina seca del desierto, sintió el pánico burbujear desde lo más profundo de su estómago, extendiéndose como veneno por cada vena hasta la punta de sus dedos entumecidos. La imagen de Silas, imponente y silencioso, escudriñando el páramo con esa concentración felina, avivó las brasas moribundas de un terror que había intentado sofocar con incontables horas de fregona y lejía. Cada ráfaga de viento que levantaba el polvo rojizo de Redemption Creek le traía de vuelta el olor de la tierra mojada sobre el cuerpo de su marido, una fragancia de muerte que la perseguía y que ahora parecía solidificarse en el aire denso y recalentado. Sus ojos, fijos en la espalda ancha de su cuñado, buscaban cualquier indicio, cualquier titubeo, pero solo encontraba una resolución férrea que le confirmaba que no había venido por casualidad, que no había aparecido para revivir viejos lazos familiares. Aquel hombre era un cazador, y Elara, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho, se sentía la presa, condenada por un secreto enterrado que ahora, con la llegada de Silas, parecía a punto de ser desenterrado bajo el implacable sol del oeste. El silencio se había vuelto un presagio, una sinfonía de sospecha que resonaba en cada rincón del pueblo. Después de lo que pareció una eternidad, un lapso de tiempo suspendido entre la polvareda y la expectación, Silas Blackwood finalmente apartó su mirada penetrante del horizonte interminable, girando lentamente, como si cada movimiento fuera deliberado y calculado para maximizar el impacto. Sus ojos, fríos como la superficie de un lago de montaña, barrieron la calle principal, deteniéndose apenas en las fachadas descoloridas de las tiendas y en los rostros tensos de los pocos curiosos que se atrevían a observarlo desde la penumbra de sus umbrales. La pausa fue breve, pero para Elara, que seguía arrodillada, aferrándose al paño sucio como a un ancla en un mar tormentoso, cada segundo se estiró en un tormento insoportable, y entonces, con una lentitud que rozó la crueldad, sus ojos se posaron en ella, una mirada directa, sin una pizca de sorpresa, sin reconocimiento alguno del parentesco que alguna vez los unió. Era la mirada de un juez que ha encontrado su prueba, de un verdugo que ha escogido a su víctima. En ese instante, la esperanza prohibida que había danzado brevemente en su pecho se extinguió por completo, dejando solo la gélida certeza de que la humillación, o algo peor, apenas comenzaba, y que la tierra de Redemption Creek estaba a punto de confesar sus secretos más oscuros. Elara se sintió como una mariposa disecada, clavada en la tabla bajo la mirada inmutable de Silas, su cuñado, que ahora se erguía ante ella, su figura proyectando una sombra ominosa sobre el suelo enlodado del salón. El aire denso y rancio, impregnado del persistente olor a whisky derramado, sudor viejo y el hedor dulzón de la serrín mezclada con orina, se solidificó a su alrededor, atrapándola en su propia humillación y terror. El silencio de la calle, antes quebrado por el leve chirrido de la veleta oxidada,
y el susurro incansable del viento entre los tablones secos se había vuelto absoluto, un telón pesado que amortiguaba hasta el latido frenético de su propio corazón. Cada respiración era una aguja en sus pulmones, cada instante una eternidad dilatada. Los ojos de Silas, aquellos pozos fríos que antes compartieron la luz de la misma sangre, ahora no veían en ella más que un objeto de escrutinio, un fragmento polvoriento de un misterio que había llegado para desenterrar. Sintió el frío metálico de su propia bilis subiendo por la garganta, la boca seca, la lengua pesada, incapaz de articular un sonido, de suplicar, de defenderse. El paño sucio seguía apretado entre sus dedos rígidos, el único consuelo, una insignificante barrera entre ella y la inminente avalancha de su pasado. El sheriff Thorne, con la expresión grave y una mano instintivamente posada sobre la empuñadura de su revólver, observaba la escena, la tensión palpable entre los tres formando un nudo apretado en el corazón de Redemption Creek. Silas Blackwood, con una compostura que rozaba lo inhumano, finalmente desvió sus ojos de Elara, no con un giro brusco, sino con una lentitud deliberada que prolongaba la agonía de la espera. Su mirada se deslizó hacia el sheriff Thorne, una interpelación silenciosa, pero cargada de una autoridad tácita que hizo que hasta el veterano oficial se irguiera con un rigor inusual. La voz de Silas, cuando finalmente rompió el sepulcral silencio, fue un murmullo grave, rasposo como la grava bajo una bota, pero cada palabra resonó con una claridad escalofriante en el aire denso y expectante de Redemption Creek. «Oficial», dijo, la palabra apenas un suspiro. «He venido por respuestas. Se rumora que esta tierra ha guardado secretos que no le pertenecen, secretos que conciernen a mi familia, a mi hermano». La mención de su hermano clavó a Elara en el suelo, una estaca invisible atravesando su pecho. Sabía que se refería a su marido, al cuerpo encontrado, a la verdad que la tierra se había tragado y que ella, con un juramento mudo, había prometido mantener sellada. El sheriff, visiblemente incómodo, tragó saliva, sus ojos furtivamente buscando los de Elara, un destello de advertencia o complicidad fugaz. La tensión se convirtió en una entidad tangible, una cuerda estirada hasta el límite, lista para romperse, dejando a Elara con el sabor amargo del miedo y la premonición de que el velo, que por tanto tiempo había cubierto la verdad, estaba a punto de ser arrancado. El sheriff Thorne, con el cuello de su camisa apretándole más de lo usual bajo el sol implacable que quemaba la polvorienta calle de Redemption Creek, exhaló un aliento áspero, cargado con el seco aroma a tabaco y la tensión palpable que ahora asfixiaba el aire. Sus ojos, aunque intentaban mantener una fachada de autoridad impasible, danzaron entre el rostro resuelto de Silas Blackwood y la figura inmóvil de Elara, cuyas manos, antes ocupadas con el trapo sucio, ahora se aferraban a su falda como si intentaran anclarse a la tierra que sentía desmoronarse bajo sus pies. El silencio de la multitud, un murmullo contenido que era casi más opresivo que un grito, era interrumpido solo por el lejano cencerreo de algún ganado y el crujido de la madera vieja del salún bajo la presión de los que se asomaban para no perderse detalle. Silas, inmutable, dio un paso adelante, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo rojizo, un gesto que pareció una invasión en el espacio personal del sheriff. «Sé que mi hermano, Arthur, no murió de la forma en que ustedes permitieron que se creyera», declaró con una voz que, aunque baja, portaba el peso de una verdad inquebrantable, una acusación silenciosa que se clavó directamente en el corazón de Elara, haciéndole sentir un sudor frío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante. La memoria del cuerpo de Arthur, rígido y frío, envuelto en una manta sucia, se superpuso por un instante a la imagen del diligente y estoico Silas. Elara apretó los labios, sintiendo el gusto metálico del miedo, una premonición oscura que su secreto, ese que había prometido llevar hasta la tumba, estaba a punto de ser desenterrado y expuesto bajo la cruel luz de la tarde. Un escalofrío de terror helado se abrió paso a través de la piel de Elara, a pesar del calor persistente del sol del mediodía que rebotaba en el
metal reluciente de las insignias del sheriff. Las palabras de Silas habían sido como una ráfaga de viento helado que disipaba la ilusión de seguridad que había construido con tanto esfuerzo. La imagen de Arthur, su Arthur, no como lo recordaba en vida, sonriente o cansado después de un día de trabajo, sino como lo encontró, inerte, los ojos fijos en el cielo infinito, se grabó en el interior de sus párpados cerrados. La textura áspera de la tierra bajo sus uñas mientras cavaba en su desesperación. Para intentar moverlo, el olor acre de la pólvora que aún flotaba débilmente en el aire, mezclado con el hedor de la muerte, todo regresó con una fuerza abrumadora. El ara sintió las miradas de la gente, curiosas, juiciosas, como flechas, despojándola de la poca dignidad que le quedaba. El sheriff Thorne, visiblemente perturbado por la frontalidad de Silas, intentó recuperar el control, su voz más alta de lo necesario, tratando de imponer orden en el caos emocional que empezaba a gestarse. «Señor Blackwood, le pido respeto por el luto de la señora y la memoria de su hermano», espetó, aunque su mirada se desvió una fracción de segundo hacia el ara, una comunicación silenciosa que ella interpretó como una advertencia desesperada. El ara sabía que la advertencia no era solo para Silas, sino para ella misma. Un recordatorio del pacto no verbal que ambos habían sellado con el silencio de la tumba. El aire vibraba con la expectación, y el ara supo con certeza, escalofriante, que el tiempo de los secretos estaba terminando, y que la verdad, como un río subterráneo, amenazaba con romper la superficie con una fuerza devastadora. Silas Blackwood, un hombre cuya determinación era tan sólida como la roca que adornaba los picos lejanos, no se dejó amilanar por la vehemencia del sheriff Thorne. Su mirada, un fuego gélido, clavó al oficial con la misma intensidad con la que la sed clava a un viajero en el desierto, y su voz, aunque baja, cortó el aire ya denso con la precisión de una cuchilla afilada. «Respeto, sheriff», replicó Silas, las palabras cargadas de un sarcasmo apenas velado que se arrastraba como un reptil venenoso por entre el gentío. «Se gana con la verdad, no con el silencio que engendra la podredumbre». Cada sílaba era un martillazo en el frágil dique de la complacencia de Redemption Creek, una vibración que el ara sintió en sus propios huesos, como si el eco de esas palabras resonara en la tumba recién profanada de su esposo. El murmullo que se había apaciguado un instante, ahora se alzaba de nuevo, un zumbido de avispas enojadas, mientras los de los curiosos se giraban de Silas a el ara, buscando una señal, una confesión tácita en sus ojos vidriosos. La luz del sol, inclemente y sin piedad, bañaba la escena, resaltando las motas de polvo danzando en el aire pesado, cada una partícula de la verdad que amenazaba con revelarse, y el ara sintió el sudor frío resbalar por su espalda, el olor a madera rancia y a miedo ajeno, mezclándose con el recuerdo persistente de la tierra húmeda. La presión era insoportable, como un nudo apretado en su garganta que le impedía respirar, y solo la tenue esperanza de que Thorne pudiera, de alguna forma, contener el diluvio la mantenía de pie, aunque sus piernas temblaban como ramas expuestas al vendaval. La posibilidad de que su frágil mundo se desmoronara ante los ojos de todos, revelando la oscura mancha que creía haber enterrado, se hacía más real con cada segundo que pasaba. Una amenaza palpable que ahora se cernía sobre ella como un buitre impaciente. El sheriff Thorne, con el ceño fruncido y los músculos de la mandíbula tensos hasta el límite, sintió el peso de las miradas de su gente, unas escrutadoras, otras llenas de temor, todas esperando una respuesta que no fuera solo una mera formalidad, sino una demostración inquebrantable de la justicia que juró proteger. Su mano se deslizó instintivamente hacia la culata de su revólver, un gesto casi imperceptible, más un reflejo que una amenaza, pero que bastó para silenciar los murmullos y concentrar la atención en su figura imponente, un faro solitario en la creciente tormenta que amenazaba con desatar Silas. «Este no es el lugar ni el momento para tales acusaciones, señor Blackwood», dijo Thorne, su voz más profunda ahora, con un tono de advertencia que se extendía más allá de las palabras, prometiendo consecuencias
a quien osara desafiar la ley establecida del pueblo. Si tiene pruebas, tráigalas a mi oficina, y le aseguro que se hará justicia. Pero incluso mientras las pronunciaba, el sheriff sabía que sus palabras eran un intento desesperado por ganar tiempo, una manta delgada que apenas cubría la caldera a punto de estallar, y sus ojos, en un rápido pero significativo parpadeo, buscaron los de Elara una vez más. Un ruego silencioso para que mantuviera su parte del pacto, un recordatorio sombrío de las repercusiones que su silencio compartido ya había engendrado. Elara sintió esa mirada como un látigo invisible, la carga de su complicidad pesando sobre ella. La obligaba a clavar sus uñas en las palmas de sus manos, aferrándose a la discreción como a una tabla de naufragio en medio de un mar tempestuoso, observando cómo Silas, lejos de amedrentarse, esbozaba una sonrisa amarga que auguraba la tormenta que estaba por venir. Silas Blackwood, con la mirada aún clavada en el sheriff Thorne, dejó que el amargo rictus se profundizara en una mueca que desdibujaba la rectitud de sus rasgos. Sus ojos oscuros, dos brasas encendidas bajo el sol inclemente, se negaban a ceder un ápice. La justicia, sheriff, no habita en las sombras de su oficina cuando el hedor de la falsedad ya impregna cada rincón de este pueblo, replicó. Su voz, aunque contenida, llevaba el filo acerado de una verdad innegable que resonaba en el tenso silencio que se había apoderado de Redemption Creek, transformando el murmullo habitual de la calle en un eco anticipado de un duelo de voluntades. Un leve escalofrío recorrió la espalda de Elara, no por el viento o el frío, sino por la cruda determinación que emanaba de Silas, una fuerza que amenazaba con derrumbar los frágiles muros de su existencia. La hacía sentir como si cada palabra del forastero no solo desenterrara la memoria de Arthur, sino que arrancara pedazos de su propia carne, exponiendo sus heridas más profundas a la vista de todos, forzándola a reprimir un grito que se ahogaba en la sequedad de su garganta. La multitud, con los rostros impávidos y los hombros encogidos, bajo el peso de un sol inmisericorde, intercambiaba miradas furtivas, cada hombre y mujer sintiendo el peso de la historia no contada, el secreto colectivo que ahora se cernía sobre ellos, palpable como la polvareda que se levantaba con cada movimiento incierto. Thorne, cuya mandíbula se tensó hasta el punto de marcar sus facciones con una rigidez pétrea, sintió cómo la precaria autoridad que había edificado con años de silencio y miradas severas comenzaba a resquebrajarse bajo la embestida de Silas, como un dique agrietado ante una crecida inminente. El aire, denso y cargado con el olor a sudor, madera vieja y una inquietante expectación, vibraba con la tensión que se cocinaba a fuego lento, y el sheriff, al notar el ligero temblor en los labios de Elara y la palidez fantasmal de su rostro, comprendió que el reloj de arena de su secreto compartido estaba a punto de agotarse. Con un movimiento casi imperceptible, su mano derecha se posó con una deliberación que parecía casual sobre la culata de su revólver. Un gesto sutil, pero cargado de una amenaza apenas velada, un último recurso para restaurar el orden antes de que la verdad, como un incendio forestal, consumiera todo a su paso. Sin embargo, su mirada, que se cruzó con la de Elara por un instante, no contenía solo una advertencia, sino también una sombra de desesperación, una súplica silenciosa por el tiempo que ya no tenían, por el pacto que por primera vez parecía condenado a ser destruido por la implacable llegada de un forastero con el corazón lleno de furia. El desafío mudo de Silas, su mandíbula apretada con una resolución que no se doblegaba ante la sombra de un revólver, se clavó en la atmósfera ya densa como un cuchillo en una mesa de pino rancio, y el sheriff Thorne sintió una punzada helada reptar por su espina dorsal, la fría certeza de que su autoridad, tan laboriosamente construida sobre la aquiescencia del miedo, se disolvía como el azúcar en el café mañanero. El aire, que hasta hacía poco zumbaba con murmullos y el chirrido incesante del viento, ahora se mantenía suspendido en un silencio opresivo, un lienzo sonoro donde solo el latido acelerado del corazón de Elara resonaba en sus oídos, un tambor fúnebre que anunciaba el fin de su frágil paz. Las miradas de los curiosos, antes dispersas, se concentraron en ella.
haciéndola sentir el peso de cada juicio, cada sospecha silenciosa que se tejía en 1900. La urdimbre de Redemption Creek y el sabor amargo de la tierra húmeda que cubrió a su esposo volvió a su boca, como si el pasado, lejos de estar enterrado, estuviera resurgiendo con cada partícula de polvo que levantaba el forastero, amenazando con sofocarla bajo el peso de su verdad inconfesable. Con un movimiento lento, casi estudiado, que contrastaba con la velocidad de su furia interna, Silas Blackwood dio un paso al frente, la suela de sus botas levantando una pequeña nube de polvo que danzó efímera en la luz inclemente del mediodía, y su voz, que había sido un grito, se convirtió en un susurro cortante, dirigido no solo a Thorne, sino a la conciencia colectiva de un pueblo cómplice. No es cierto, sheriff, que algunos secretos se entierran tan profundamente que la misma tierra se encarga de escupirlos, y que usted, más que nadie en este desdichado lugar, sabe dónde buscar. La pregunta, cargada con la pesadez de una verdad no dicha, golpeó a Elara como una ráfaga de viento helado, vaciándole los pulmones y dejando un nudo de terror apretado en su garganta, mientras el sheriff, con los ojos de un depredador acorralado, dejó caer su mano sobre la culata de su Colt, un gesto que no era ya una advertencia, sino la promesa silenciosa de una inminente y violenta resolución, un punto de no retorno donde la palabra se diluía en la amenaza metálica. Con un control férreo que apenas ocultaba la tempestad que bullía en su interior, el sheriff Thorne mantuvo su mano sobre la culata del Colt, la madera fría quemándole la piel a través de la tela de su pantalón. Sus ojos gélidos, que solían ser un arma, ahora delataban una lucha interna, un parpadeo fugaz de desesperación que se posó no solo en la figura implacable de Silas Blackwood, sino que se arrastró como una sombra reptante hasta los ojos aterrorizados de Elara, un reconocimiento silencioso de una verdad compartida y un peso innegable que se cernía sobre ellos. El pueblo, antes un mural congelado de asombro y miedo, comenzó a exhalar un murmullo nervioso, un suspiro colectivo que subía y bajaba con la brisa polvorienta, presagio de la marea violenta que amenazaba con desatarse, cada rostro una máscara de curiosidad macabra, el aire cargado con un olor metálico a peligro inminente y la expectación de la sangre derramada. Silas, imperturbable, una silueta oscura contra el sol cenital que bañaba de oro el polvo de la calle, no retiró su mirada. Su postura desafiante, la de un hombre que había apostado su alma en esta partida, sus ojos clavados en Thorne con una intensidad que exigía una respuesta que trascendiera la fuerza bruta, una verdad que ni el plomo podría acallar. Cada segundo, una explosión silenciosa de presión que se cernía sobre todos, sofocando la poca esperanza que quedaba. Elara, el corazón martilleándole en el pecho hasta sentir el eco pulsante en sus sienes, la boca seca como la arena más fina del desierto, sentía cómo la telaraña de su secreto se desgarraba a su alrededor con una lentitud torturante, la verdad asomándose como una serpiente, y cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se disolviera en el aire, pero sus pies, tercos, permanecían anclados al suelo polvoriento, como si el destino la hubiera cosido a esa escena fatal e ineludible, la respiración entrecortada por la angustia asfixiante. Elara, la voz del sheriff Thorne, ahora despojada de su habitual autoridad y resonando con una amarga resignación que se filtraba entre el denso aire de la tensión, cortó el silencio con la nitidez de un cuchillo afilado. Sus ojos, antes gélidos, ahora una mezcla turbia de desesperación y la inconfundible sombra de un secreto compartido que lo consumía, se clavaron en los de ella, ignorando por completo la figura imponente de Silas Blackwood, cuya demanda inquebrantable había sido el catalizador de toda aquella explosión. Dile tú la verdad, Elara. Ya no hay dónde esconderse. La tierra ya ha hablado suficiente. Las palabras, no una acusación cruel, sino una dolorosa liberación para él, cayeron como pesadas piedras sobre el suelo de tierra endurecida, pulverizando los últimos vestigios de la fortaleza que ella había construido con tanto esmero, rompiendo el pacto de silencio que Elara había mantenido con la tierra y consigo misma durante tantos meses de tormento.
Un gemido ahogado, una súplica muda que nadie escuchó salvo ella misma en el eco de su mente, escapó de su garganta, y en ese instante preciso, bajo el implacable sol de Redemption, Creek que bañaba de crueldad la escena, el peso de su viudez y su soledad, sumados a la traición pública de Thorne, se hizo repentinamente insoportable. La mentira que había sido su única compañía en la desolación de los últimos meses, ahora se desmoronaba en cenizas ante sus propios ojos, dejando al descubierto la verdad cruda y dolorosa que la tierra había guardado y que ahora, por fin, comenzaba a respirar en el aire, liberada, pero con un precio incierto que aún no podía vislumbrar.